conversando hace unos segundos, ni siquiera unos minutos, de el efecto de una fotografía sobre la conciencia de los seres humanos, de aquellos que tienen conciencia todavía en el mundo, ¿no? De este niño en la playa, ese Vladimir, sí, es ternura lo que despierta, se siente uno, de veras, a mí me impactó tremendamente y gracias a Dios, de veras, que impactó también a un país que tenía detenido a los migrantes en un tren, ¿verdad? Y cuando vieron eso y la declaración del Papa también contribuyó, abrieron y les permitieron y aprobaron el ingreso de 125, 130 mil migrantes a Alemania, porque sí es dramática la foto, es una cosa tan impresionante. Decía Fernando, da la impresión de que uno le hace así, se le despierta, por la posición en que está, y con los zapaticos puestos, y la misma ropa, lo hace uno pensar cuando lo vistieron, la camisita roja y el pantaloncito y los zapatos, que se ve que la mamá lo vistió con todo cuidado, bueno, la mamá se murió también, y el otro niño también. Pero es lo más dramático que he visto. Yo lo comparé con la foto aquella del buitre, la niña y el buitre. Sí. Está el buitre esperando que se muera, y tú sabes que se salvó esa niña. Hay toda una historia sobre ella después de lo del buitre. Pero yo no sé, esta tiene más ternura. Hay una composición que pasó alguien por Facebook con 4 fotos cronológicamente presentadas, así de esa índole, pero ahora olvido cuál era la cuarta. La primera era la de la chiquita aquella en Vietnam, que está corriendo por esa una es panda. otra foto horrible, ¿verdad? Esa, la segunda era la del niño, creo que era en Somalia o en Somalia, que ya está muriendo, que ya va a morir de hambre, y está el buitre cerca de él. Y después... era una niña. Es una niña, sí. Y luego esta del niño de la isla de Kos. Pero la cuarta, curiosamente, se me olvida. Era tan impresionante como esas 4. Y bueno, lo que pasa, la reflexión que uno se hace es esta. Bueno, sí, impresionan y producen impacto. Por ejemplo, la foto de la niña de Vietnam, creo que... aumentó, por así decirlo, la preocupación universal por la continuación de aquella guerra, ¿verdad? Claro. Pero bueno, eso pasa y las cosas siguen su rumbo. Y estaba yo comentando temprano que la atención nuestra en este momento se encuentra muy concentrada en eso, en los grupos que vienen de Siria, de esa región. Pero no le hemos quitado la atención a los que están saliendo de África del Norte, más en el Mediterráneo. Estaba viendo una foto del puerto de Trípoli, donde parece, la parte esa que fotografiaron parece un panal, donde las abejas son personas, pero una cosa alucinante. El muelle lleno de gente de una manera que uno no se imagina. Se pregunta cómo no se hunde el muelle. Y las embarcaciones grandes y pequeñas que están pegadas al muelle, cubiertas de gente, pero de una manera que yo no había visto nunca barcos así de hacinados. ¿Y cuál es el destino de esa gente? Finalmente, ahí no se muestra, pero si están montados en esos barcos, pues quieren cruzar el Mediterráneo. Claro. Es como el tren ese de la muerte que hay en Guatemala y México, que va igual con gente en los techos y por las ventanas y por todo lado colgando. ¿Cómo es que le dicen? La bestia. Es una cosa horrorosa. Horrible, pero como México, ese es un tren oficial de México. Tienen que saber que va así. Y sigue funcionando. Yo no entiendo. Bueno, hay cosas porque que lo permiten porque hay gente en tránsito, no es porque se quedan en el techo y todo, ¿no? No en tránsito, van para el norte, ahí se la juegan.
Sí, la otra es ver si entran al desierto o no entran al desierto. Hay varios factores de veras dignos de análisis. Pero ¿cómo haría México? Yo, por ejemplo, en esa migración hacia los Estados Unidos, hace unos años, 5 años atrás, 6, me habían contratado para hacer un escrito ahí sobre una familia que había migrado a Estados Unidos. Y ese proceso migratorio, yo entrevisté 11 sobrevivientes del Salvador que pasaron, que ya tenían nacionalidad norteamericana porque se habían acogido a la ley esa especial que les habían dado El Salvador para que pudieran acogerse. Pero el drama con que ellos cuentan las cosas es impresionante. Por ejemplo, una señora que yo entrevisté me contó que ella tuvo que dejar un bebé como de 6 o 7 meses en manos de un coyote, ¿verdad? Con la certeza de que se los iban a entregar en Texas. Se lo entregaron, ¿verdad? Pero pudo no haber sucedido. Sí, claro. Es decir, uno dice, es que esta cosa es como insólita de pensar, que ella también tiene que desprenderse. Es el caso de este niño ahogado, o los que son, que al final los padres no saben qué hacer ante situaciones tan dramáticas de salvar a uno, salvar a otro, o lo que sea. Y en este caso, una mujer le dice, la paso a usted y después paso al chiquito. Y al chiquito se lo entregaron después, 15 días después en Estados Unidos, ¿verdad? Oye, ahí sí que yo digo, gracias a Dios. Esta es una cosa que uno dice, no, eso no tiene medida, pero interrogando al papá de esta familia, ¿verdad? Que vivía todavía en El Salvador, sigue viviendo en El Salvador, pero que en esos días estaba en Estados Unidos. Él me cuenta a mí que cuando él decide que una de sus hijas viaje en ese proceso migratorio, ¿verdad?, que es totalmente clandestino y riesgoso, cuando el coyote de El Salvador le dice que ya está en capacidad de trasladar a la hija, le pregunta con quién va a ir. Entonces él dice, bueno, ahora va fulano, pero en otro viaje va a ir mi hija. Entonces él le dice, no, mi hija se va con su hija, ¿verdad? Si no, no se va. Bueno. Claro, y entonces de esa manera aseguró que su hija llegó. Que el coyote y que llegó intacta, claro. Porque dichosamente, digamos, en ese caso le contaron que iba la hija del coyote para adentro, pero se fue con ella, pero advertido, digamos. Ahí va mi hija con su hija, no es que va sola. Pero es una cosa que uno no tiene dimensión. Hay una serie de factores cosas que yo creo, tal vez se les ha prestado atención, pero nada más, no se ha actuado en consecuencia. Todas esas migraciones, las de África, las de los países de Oriente Medio, todo eso, ese fenómeno que se está dando, es producto de la descomposición de cada uno de los territorios donde habitan. Es decir, por ejemplo, ¿cómo se llama? Hay una organización temible en África, ¿cómo es la? Boko Haram. Boko Haram, ¿verdad?, que entra a las poblaciones y barre y mata. Viola chiquitos y chiquitas. Sí, no, hacen cosas pero horrorosas. Y uno dice, bueno, hace falta hacer algo. ¿Cómo que la humanidad no puede hacer nada? Claro que pueden, simplemente están preocupados por otras cosas, ¿verdad? Y entonces están dejando que la gente que se está muriendo de hambre o que está protegiendo a sus hijos de los bombardeos, de las barbaridades que están pasando, puchica, que tienen que huir, como les ve uno las caras, es que no son actores, ¿verdad? O sí son actores de una tragedia, ¿verdad? Pero no están filmando una película ni nada por el estilo. Y se percata uno de que la tragedia existe in situ, es decir, de donde salen. ¿Por qué salen? Por eso, pero es que hay que buscar la fórmula de solucionarlo allá. Por ejemplo, pero la solución tiene un costo. La solución tiene un costo. Todo tiene un costo en esta vida. No, pero claro, lo que quiero, espérate, déjame decirte, tiene un costo que no puede correr por cuenta de las víctimas. Evidentemente, porque las víctimas han perdido todo, y entre otras cosas porque los que pueden hacer algo ahora, a esas víctimas las despojaron durante mucho tiempo. No, por eso, yo estoy... pero entonces, pues, el punto es que ahora
la desgracia. Y aquí me corrige don Vladimir si es que una impresión falsa de mi parte, porque yo siempre que vi la historia, sobre todo en la historia de Europa que me enseñaban en el colegio, primero, tanto en Cuba como aquí, después en los primeros años de universidad, yo encontraba una rueda que giraba en falso. Y decía, bueno, hay una falla antropológica en la historia que nos cuentan. Porque nos dijeron siempre, por ejemplo, con las invasiones bárbaras, ¿verdad? La forma como se nos presentaba, nosotros veíamos unas hordas desorganizadas que venían Bárbaros. Sí, pero resulta que qué raro, después me ponía a pensar yo, la historia general de España, que es mi pivote de la historia de España y por tanto de la nuestra, la escribieron visigodos. Sí, claro. El Alfonso X. Y esos no eran bárbaros. Pues y es que, eran menos. No. Digo yo, no sé. No. Yo no viví en ese tiempo. Es que ese es el aspecto que yo quería como plantear. Se asentaron ahí y dejaron de ser No, pero los godos, lo que pasa es que nosotros tenemos una fijación grecolatina que nos come porque Grecia y Roma eran muy sedentarias como civilizaciones. Los ombligos del mundo. No, digamos, de la cultura, del desarrollo. El ombligo del mundo, pero ellos sedentarios por excelencia. Y sobre todo sedentarios que se rodeaban siempre de esclavos para explotarlos in situ, sí, ¿verdad? Claro. Resulta que le niegan a esas hordas bárbaras todo sentido de la organización y ahora se viene a descubrir, vengo a descubrirlo yo por lo menos, por la lectura, que los godos, los visigodos, por ejemplo, tenían una organización imperial, a pesar de que eran casi, ¿cómo se diría? Transhumantes, extraordinaria. Eran sumamente cultos, organizados. Claro. Y que llegan a España, digamos, a España, Francia, y entonces adoptan el latín porque su lengua se les había disgregado mucho, porque eran transhumantes en el fondo. Pero la cuestión es esa, cuando uno piensa en el que viene a refugiarse, tiene que verlo como alguien, como un grupo que no puede concebir la existencia de fronteras. Porque es otra cultura. No las tienen, sí, claro. Claro, eso es, sí. Sí, pero entonces, ahora, cuando este criterio... Salen buscando aire, salen buscando alimentos, salen buscando para sus hijos algo vivible, ¿ves? Y ahí sí. Pero cuando estos europeos ya más modernos deciden aplicar el mismo criterio que hacen cuando llegan a América, África, les importa un rábano los que están ahí y ellos vienen solo a depredar. Y entonces esa es la otra parte de la historia. Esos son los bárbaros civilizados. Claro. Por ejemplo, esos belgas en el Congo, los belgas, si un día un meteoro acaba con Bélgica así quirúrgicamente, la quema, el que viene. Hay que decir que es que Dios se lo mandó por castigo por lo que hicieron en el Congo. Se lo merecen, porque es una barbaridad de una magnitud. Deben haber matado a 10 millones de personas. ¿Y los franceses en Haití? No, más cerca. Toda Está más Europa cerca. en África. Europa, sí, claro. Sí, claro. El África fue dominada por los europeos. Sí, claro. Y Francia, Inglaterra, ¿cómo hace Europa, para...? Italia, todos estuvieron ahí metidos. Alemania. La lucha de Gandhi contra un imperio como el Imperio Británico, pero de quedarse sin hacer nada, poco yo oí datos, desarmó. Hace poco me dieron unos datos sobre procesos, entre comillas, de refugiados, que no son refugiados, pero que hacen tránsito por Costa Rica. Ajá. Cubanos, chinos y otras nacionalidades que vienen desde el Asia y desde por allá, que entran a Ecuador, y de Ecuador empiezan a migrar por tierra, pasando todo Colombia, Panamá, Costa Rica, y siguen.
Y ahí en la frontera sur, en Paso Canoas, pasan volúmenes de ciudadanos de esta naturaleza y no los detienen. Es decir, pasan tranquilamente por la frontera, se sabe que hay una especie de convoy de gente que no se va a quedar en Costa Rica, que sigue, y los dejan pasar. Es decir, es una cosa como uno dice, ¿qué es esta? ¿Cómo es que funciona esto? Porque al principio uno podría pensar que la frontera debería detenerlos, ¿verdad? Sobre todo cuando uno sabe que para ciertas nacionalidades se deben consultar las visas y todo eso, y cuando ya están ahí, ya no pueden hacer nada. Es decir, tienen que seguir. Hay un corredor. Ni se acogen a condición de refugiados ni de nada aquí en Costa Rica, es de tránsito. Pero hay un flujo ahí que además debe ser comercial muy importante para mucha gente en el país, sí, claro. o para poca gente importante. Eso que llaman, ¿cómo se llama? Los que los llevan, los coyotes. Los coyotes. Existen en todas las dimensiones. Claro, para ellos hay. Sí, claro. Yo me acuerdo de un caso por una circunstancia particular, de grupos de srilanqueses. Sí, bueno, sí. Que de pronto, ¿cómo fueron a parar? Uno no puede imaginarse que atravesaron el Océano Índico y después el Pacífico. Sí, claro. Vinieron por otra vía. Sí, claro. Y ahora eso que decís, me explica un poco, llegan a Ecuador y aparecen en Costa Rica y en grupos grandes. Hubo un grupo grande que en caso de una hija mía tuvo que viajar con ellos a París a dejarlos allá. Hay un fenómeno, por ejemplo, para mí extraño, porque yo estuve por razones del cargo que ocupaba en la naviera en varias reuniones allá en Jamaica, y no se ve así como una miseria extrema. Hay mucho artista, mucho pintor, pero en las calles que viven ahí, y sin embargo la migración jamaicana es tremenda aquí, enorme, y siguen para Nicaragua, vienen aquí, algunos se quedan, hacen sus núcleos, hay ciertas zonas aquí que son puros jamaicanos, posiblemente los que vengan con la droga. Los haitianos. Es una... ¿Haitianos aquí. por el Museo de Niños? A mí Sí. me pasó una historia con un haitiano porque y se me poncha el carro. Y entonces era frente a la guardería donde iba yo a recoger a mi nieto. Entonces, de pronto me encontré con que tenía algunas dificultades para cambiar la llanta. Creo que tenía que correr el carro, algo así. Y no había nadie en los alrededores. Y venía un haitiano, y yo me di cuenta, así, con una bolsa de bolsas de papas, y venía vendiendo papas. Te digo, y ahora como engatuso a este. No, luego le di una propina y todo, pero lo que hice fue que coger mi acento francés en creol haitiano y hablarle. Y este hombre no podía creer que había otro haitiano ahí. No, entonces ya le expliqué y me ayudó, fue muy útil. Hay una persona como todo el mundo. Pero constantemente se los encuentra uno, y yo lo reconozco muy bien, porque como ya estuve mucho ahí, por Haití, todo, y me da mucha pena porque yo sé que esa gente, en su propio medio, en general son muy pacíficos, muy pobres, claro. Sí. Yo recuerdo haber andado de noche en calles poco iluminadas en Haití, ahí en Puerto Príncipe, con una tranquilidad endemoniada, más tranquilo que si estuviera en Alajuela. A mí me decía el ministro, que tiene un nombre de gas, Helio, que vivió en Haití mucho tiempo. ¿Helio vivió en Haití? Sí, claro, como funcionario internacional. Porque ahí. Helio vivió en Colombia mucho tiempo. No, también en Haití. Sí, no sabía. Helio Fallas, entonces Se neglió. me contaba que en la época en que él vivía era la época de la dictadura. Claro. Sí. Entonces decía que era tal la represión que había en Haití que además a los ladrones les cortaban la mano. Sí, claro. Así era. Entonces ellos podían dejar el carro con las puertas abiertas, las ventanas abiertas, con carteras adentro, y nadie tocaba nada. Mira. Porque el castigo era severo y ejemplar, ¿verdad? Y no era cuento. Y así era una cosa. En Guatemala de ese orden hubo parecido. un presidente que hacía lo mismo. Estrada Cabrera. No, ubico.
Huico. cortaba las manos, ¿no? Pero Estrada Cabrera mandaba a matar a sus enemigos con una pócima, ¿A quién? Estrada Cabrera mandaba a matar a sus enemigos con un venenito especial. Ah, sí. Sí, sí. Por ejemplo, Ese seguro había estudiado a los Borgia. no, voy a decir algo que conozco de familia, pero digamos, no lo puedo demostrar, pero el papá de Rafael Lucas Rodríguez, ese sabio famoso costarricense, fue profesor mío. orquidiólogo, biólogo extraordinario. Viejo, puche, era boy scout, jefe scout. Miembro del coro universitario, miembro del ¿no? coro. No, debería ser un genio ese viejo. Era- Increíble. Primo hermano de mi abuela, Ofelia. Sí. El Rafael papá de él, Lucas Rodríguez, sí. él es un niño que nace póstumo a la muerte de su padre, porque Estrada Cabrera lo mandó a matar de esa manera. papá? Sí, sí, así fue. Por eso digo que ahí ese... El papá de Rafael Lucas. Sí. Sí. Qué Entonces, viejazo ese era Rafael Lucas. güey. Extraordinario. De las personas que más yo recuerdo la primera clase en el auditorio de estudios generales con él, que entró el hombre grandotote ahí, grandote. Sí. Y empezó a hacer una caricatura así, en la pizarra, y la caricatura de Dibujaba él. lindísimo. La caricatura de él y dice, este soy yo. Yo soy el que le mueve las pelas. Así se presentó. Bueno, pero daba qué te lástima daba borrar vos? la pizarra de Sí, él, sí, borrarla daba lástima. Lástima Claro, que en los esa época dibujos que hacía eran- no había para hacerle selfies a las pizarras. Sí, Porque sí. hacía unas maravillas. No, Con ese- toda clase de colores. Sí. Cuando explicaba las cosas de Mendel, Ajá. dibujaba al monje, las florcitas, las... No, y era un orquidiólogo, pintaba flores. Pero ¿qué te dio bellísimas. a vos? Biología Biología general y estudios generales. Sí. Sí. Pero después, cuando ya como profesor y funcionario, yo me llevaba tan bien con él. Una vez Sí, en el liceo daba biología. una vez llegó y me encuentro y dice, Fernando, qué es esa babosada de ciruelas silvestres? Y entonces me quedo yo, claro, había leído un cuento que yo había escrito, en el cual yo describía mis andanzas en un cine de Alajuela tirando semillas de jocote. Pero era la versión que él leyó era la que yo había mandado para que la leyeran en Argentina. Y ahí dije yo, en Argentina vas a ver lo que son jocotes. No, claro que no. Entonces tuve que explicarle todo porque él lo leyó y se dio cuenta lo que nadie me había, la observación que nadie me había hecho me la hizo él. Claro, no, son jocotes. Lo que pasa es que para mí la manera de... Es como lo que me pasó con el cuento, la novela, cuando desaparecieron los topos, escribí yo esa novela que se llamaba Cuando desaparecieron las taltuzas. De paso, qué animal más linda es la tartusa. Sí, ¿verdad? Precioso. No, yo la conozco, la taltuza. En Guatemala. Yo he tenido en el había patio de muchísimo. joven Conozco gente que ha sido víctima de las taltuzas. Yo, en mi familia, ahí en mi casa. Pero la termino y la voy a mandar a un concurso en España. Ya la tenía lista cuando de pronto me cayó la peseta. Digo, un momentito. Me di cuenta que taltuza es un nombre que solo se usa en el área centroamericana, que por cierto ahora sufre más que quiere decir perro de tierra en náhuatl, ¿no? Y no, es un curado español de esto y me lo tira a la basura. Entonces cogí, cambié en toda la novela donde decía taltuza puse topo. Y entonces no se llamaba Cuando desaparecieron las taltuzas, sino Cuando desaparecieron los topos. Y gané concurso. Bueno, pero última hora. La disfracé de topo a la taltuza. No, esas bandidas tartuzas. Yo tenía en el patio un pequeño bananal y un platanal. Espérate un minuto. Y era buenísimo. Y un chayotal. Pinche de tal. Con unos chayotes así grandototes, pero dulces, deliciosos. Y me cayeron unas tartuzas y se comieron las Eso, raíces de Se lo todo. comen Sí, todo. sí, Todo. yo vi Y eso, además yo- hacían unos huecos horrorosos en el patio. Yo vi eso una vez en un lugar donde se habían sembrado no, Tenemos eso- que aterrizar. hay que aterrizar, Qué vaina. En el sitio de Pero las qué animal tartuzas. más lindo es cuando es Es, es como una precioso. rata grande pero bonita. Es como un conejo rata de Es todo tiene. más conejo que rata. Bellísima. es. Sí, es muy bonita. Pero ahí abundan todavía, pasan por los techos y hacen un escándalo. No, hombre. pero sí, en el área, en la zona de Tres Ríos y todo eso uno los encuentra, sí. Ahí sí. Bueno, ahí. En el barrio Escalante atraviesan la calle así. Sí.
y nadie les hace nada, salvo cuando viene un carro y las atropella, pero eso es raro, porque paran. Es muy bonita, es muy bonita. No, yo